Bueno, 7:02 de la mañana, 15 minutos, el Papa ha tenido este encuentro directo con la población, con los jóvenes, con los niños, con los ancianos que lo han esperado. Suerte, suerte la de la gente y sobre todo está bendecida. Qué amanecer tan lindo hoy sábado 20 de enero. Pero junto con nosotros ha sido testigo aquí en la mesa de conducción de todo este encuentro, de este amanecer apoteósico con el Papa Francisco, el padre Ernesto Cabaza Canesa, que es de la Orden Jesuita, pero que es rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Así que vamos a pedirle su opinión, pero antes darle la bienvenida. Padre Cabaza, muy buenos días. Muy buenos días, pues muchas gracias por la invitación. ¿Qué le ha parecido este contacto del Papa Francisco con la gente? Un baño de masas, ¿no? Como se suele decir, la gente pero feliz y bendito, contenta, ¿no? Así es. Yo me imagino que para las personas de protocolo y de seguridad, el Papa debe ser un problema, ¿no? Porque como se sale a cada rato de todo lo establecido y tiene este tipo de gestos, bueno, les debe preocupar. Sin embargo, yo creo que es muy bonito ver al Papa cerca de la gente, lo que hemos estado viendo ahora, 15 minutos dedicados básicamente a acercarse, especialmente a los que están enfermitos, a las personas con ciertas discapacidades. Claro, el Papa no puede ir a los hospitales, no puede estar en todo, pero algunos de estos chicos enfermos vienen a encontrarse con él y el Papa hace la diferencia de acercarse a ellos, ¿no? La verdad, muestra más lo que es el espíritu religioso también de nuestro pueblo. Eso quería ir yo. Yo creo que la presencia del Papa Francisco está reconfortando y está logrando nuevamente la presencia de católicos, ¿verdad? Que un poco que se había dormido, ¿no? Ahora yo creo que esto debe ser un impulso para la Iglesia Católica, al menos en el Perú, va a ser un reto para volver a encontrarse con esta feligresía que quizás ha estado un poquito dormida, un poquito paciente, pero que debe ser un paso importante para lograr este encuentro con Cristo. Claro, es la visita pues del Papa, además es cada mucho tiempo, ¿no? El 30 último años, que hemos tenido, así es. Es un golpe vitamínico, religioso para la Iglesia Católica, es fuerte. Pero me parece que el reto es después, ¿no? Es el post. Y es cómo es que ya luego de la visita, todos los cristianos, todos los católicos, podemos, más allá de la emoción, recoger el mensaje. Lo importante es el mensaje. Es un mensaje que no viene solo con palabras, que viene con gestos como el que acabamos de ver, que viene con lemas, que viene con opciones, que viene con decisiones que toma, ¿no? Ayer, por ejemplo, en Puerto Maldonado decía la gente, yo he querido comenzar aquí mi visita al Perú, pero con mucho énfasis. Y eso significa una opción, una decisión. Podría haber empezado por otro lugar, podría no haber ido a Puerto Maldonado, porque finalmente Puerto Maldonado, dentro de nuestro territorio, es una de las regiones, pero no es necesariamente la más significativa. Y es una de las regiones más olvidadas, ¿ah? Así es. A veces, cuando se hizo público que el Papa iba a ir a Puerto Maldonado, mucha gente en Lima... ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué se le ha perdido en Puerto Maldonado? ¿Qué hay de bueno en Puerto Maldonado? ¿Qué hay de...? Claro, pero es que en Puerto Maldonado hay mucha riqueza, digamos, natural, pero que está siendo depredada. Exactamente. ¿Cierto? Y estamos acabando con nuestra naturaleza, el alto grado también de prostitución que se está dando, de formas en que la trata de personas con las mujeres. O sea, nosotros somos el tercer país en el mundo de esclavitud moderna. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Alguien lo sabía? No lo sabíamos. Pero a propósito de la visita del Papa a Puerto Maldonado, hay datos que aparecen a la luz pública. Padre Cabaza, un instante, por favor, voy describiendo a la gente que nos escucha. He visto una foto anoche y que me la pasaron por redes sociales. Se tomaron una foto casi todos en la sacristía, ¿verdad? ¿La quiere ver? A ver, si tenemos la foto. Ahí está justamente, la tenemos ya mira, en la pantalla. Perfectamente, en la pantalla. Ajá, ahí está. Entonces miren ustedes el escenario, ¿no? Esto es la sacristía de la iglesia de San Pedro. Al fondo, el cuadro de la coronación de la Virgen, del hermano Viti, de finales del siglo XVI. Un cuadro precioso, que es prácticamente pues la joya, ¿no? De toda esta arquitectura, que ya ve usted que es una maravilla.
No se ve, pero en la parte de arriba, en la parte superior, en el techo, usted lo conoce. Yo he sido acólito 10 años en San Pedro. Ah, bueno, pues entonces que la conozco muy bien, claro. ¿A quién le estoy hablando? La conozco muy bien. Podría hablar de usted en vez de mí. Claro, conozco la capilla de la Virgen de la O, la penitenciaría. Ah, perfecto, claro. Perfecto, no, pues ya sabe usted. La casa que está en la parte interna. Hasta le he echado comida a los peces que habían en la pecera. Así es, claro. Es una preciosura realmente, ¿no? Y bueno, y ahí estamos pues el grupo de jesuitas, ve, que está adelante, están los que están más enfermos, en silla de ruedas. Estamos dando la vuelta a donde el Papa nos habló. El Papa nos habló atrás, donde ve usted la silla. Esa silla está hecha con una madera que se encontró en el momento de la reconstrucción del templo y que ponía la fecha del momento en que fue elaborado. Entonces, el Papa nos habló sentado, dándole espalda al cuadro de la Virgen, a todos nosotros que estábamos detrás en las sillas que han sido retiradas ya para la foto. Claro. ¿Y qué les dijo? La gente seguramente quiere saber qué les dijo. Bueno, lo que se puede saber, ¿no? Lo que se puede saber, sí, porque hay una cierta restricción también, aunque la verdad es que tampoco fue una cosa como demasiado privada, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que sí nos dijo es, ante una pregunta de cómo es que él ve la iglesia del futuro y hacia dónde camina la iglesia del futuro, y cuál podría ser el aporte de los jesuitas, no solamente de los jesuitas peruanos, sino de los jesuitas en el mundo, a esa iglesia que él ve que están haciendo. Él dijo, miren, es una iglesia del concilio, hay que releer el concilio. Me llamó la atención esa respuesta porque, claro, uno le pregunta por el futuro y él dice, para que ustedes vean el futuro, lo que tienen que hacer es leer lo que la iglesia produjo entre los años 62 y 65, o sea, hace un poco más de 50 años. Y este año nosotros en América Latina tenemos una gran oportunidad de volver a leer el concilio y de volver a leer esos textos clásicos, porque estamos celebrando los 50 años de Medellín también. Es decir, de la conferencia de Medellín del CELAM, que precisamente lo que quiso fue adaptar el concilio a América Latina. Entonces, vean, nos dijo, ¿qué tipo de iglesia surge del concilio? Es una iglesia comunión. No es una iglesia jerárquica, sino es una iglesia pueblo de Dios. No es una iglesia autorreferencial, sino es una iglesia en salida a las periferias. La misión es lo que cualifica a la iglesia. Jesuitas tienen que estar en la misión en las periferias. O sea, de eso se trata, de salir. Felizmente que en el Perú estamos en esa línea, tenemos trabajo fuerte desde los años 40 en la zona nororiental con los aguajún y huampis que ayer han estado en Puerto Maldonado. Incluso una señora aguajún le habló al Papa. Estamos presentes también en la zona de Quispicanchi, en la región Cusco, en varias parroquias, en las zonas rurales. Estamos presentes en Pampacangayo, en Ayacucho. Tenemos también varias obras sociales a lo largo y ancho del país. En fin, la presencia en las periferias me parece que en la provincia del Perú, gracias a Dios, es bastante clara, ¿no? Aquí en estudios estamos conversando a las 7:22 con el padre Ernesto Cabaza, que es rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Él es jesuita, estuvo con el Papa anoche en la iglesia de San Pedro, en este encuentro con los miembros de la Compañía de Jesús. Y yo quería ir un poco a hablar ahora sobre la labor, no solo pastoral, sino también sobre la labor científica, cultural y educativa que cumple la comunidad jesuita en nuestro país y en el mundo, padre. Y además que el Papa ayer precisamente nos dice que tendríamos que seguir insistiendo, que esa es nuestra tarea fundamental en la Iglesia, que ese es nuestro aporte, así como otras congregaciones religiosas tienen también otros carismas y por lo tanto otros aportes, algunos más dedicados a la salud, por ejemplo, otros más dedicados a la vivienda. Lo nuestro, lo de los jesuitas, tiene que seguir siendo, nos dijo, un riguroso trabajo intelectual, un riguroso trabajo académico. Siempre ha sido lo distintivo de la Compañía de Jesús y sabemos que eso exige largos años de formación. El mismo Papa, antes de ordenarse, bueno, pues tuvo 13 años de formación desde que entró al noviciado hasta que se ordena, pero es lo normal en los jesuitas. ¿Por qué? Porque creemos pues que lo importante es tratar de estudiar a fondo los problemas principales para poder hacer aportes significativos, ¿no?
A veces no necesariamente eso se nota en el día a día. Es un trabajo muy austero porque hay que estar pues en la oficina, en la biblioteca, en el escrito y no necesariamente en la actividad. Pero si no hay una buena teoría, nunca habrá una buena práctica. Digamos que hacia ese trabajo está apuntando la Universidad Ruiz de Montoya al capacitar, al preparar también a los futuros profesionales del país. Así es, de eso se trata. Que va de la mano, ¿no? El conocimiento científico también con la religión. Efectivamente, fe y razón, ¿no? Ajá. Que van juntas para poder alcanzar precisamente a Dios y para poderlo comprender cada vez más, todo lo que eso significa, en fin. Efectivamente, la Universidad Ruiz de Montoya se creó para eso, es una universidad joven, 15 años, pero rápidamente, curiosamente, la SUNEDU nos dio licenciamiento institucional, fuimos la 13ª, a pesar de nuestra juventud, porque reconoció pues, precisamente los valores y el tipo de trabajo que ahí se está realizando. Nosotros tenemos 10 carreras, pero tenemos también 3 institutos de investigación y de incidencia muy importantes en el campo de la educación, que es el IPE, en el campo de la ética y el desarrollo, que está ahora dirigido por el señor Eduardo Vega, que fue antiguo director del Pueblo, y que está trabajando temas, por ejemplo, de corrupción, y otro instituto dedicado a temas de fe y cultura, que está trabajando las escuelas de perdón y reconciliación en el Perú, pues desde hace 10 años. Lo que significa que, claro, mucha gente piensa, cree, tiene la idea que solo los religiosos se dedican a orar, a estar frente a Cristo, a oficiar misas, pero no es así. Usted, por ejemplo, nos dice que hay una preocupación por el tema de la corrupción, en donde lo está dirigiendo esta institución el ex defensor del pueblo. Hacia ese aspecto me gustaría conocer una opinión suya sobre lo que el Papa ha dicho que es un virus social. Así es. ¿Qué aporte se puede dar desde la Iglesia, desde los jesuitas, para combatir este flagelo? Mire, ha dicho que es un virus social, pero también ha dicho en otros lugares que es una lacra. Ha dicho que es un cáncer que tiene muchas metástasis. Ha dicho que el pecado se puede perdonar, pero la corrupción no. El cardenal Peter Turkson, que es el jefe, digamos el obispo responsable del dicasterio, de la congregación, para la reforma, los derechos integrales, escribió un libro que se llama precisamente Corrupción, que lo presentó el año pasado. El prólogo es del Papa, y el Papa se dirige fuertemente, con términos muy fuertes, respecto de la corrupción. Entonces, lo que hay que hacer es prestarle atención. El Papa dice ayer a las autoridades peruanas que la corrupción es evitable, parece ser un sueño, porque Alfonso Quirós nos decía en la historia de la corrupción en el Perú que desde tiempos inmemoriales la corrupción ha marcado a nuestro país. Pero eso no significa que tengamos que continuar igual. Significa que lo que hay que hacer es tomar conciencia no solamente del daño ético y moral que la corrupción produce para el país, sino el daño económico. La corrupción atenta contra... Lo estamos viendo ahora con el caso de... Enormemente. Odebrecht. Odebrecht. ¿No? Perfecto. Sudamérica. 7:29. Volvemos al tema de la corrupción, padre Ernesto Cavazza. Esta lacra, como lo decía usted, lo mencionó el Papa en algún momento en uno de sus mensajes, este virus social, como lo dijo ayer. Pero lamentablemente, en corrupción no solo, digamos, incurre en este flagelo quien pide, sino también quien da, ¿no es cierto? Siempre hay dos, claro, no es solamente uno. Claro. Pero ¿sabe qué? En muchos casos lo hacemos hasta, podrán decir muchos, involuntariamente, ¿no? Cuando vemos ahí que hay una cola y le decimos a alguien, oye, toma 10 soles para que me des tu puesto, para que me des tu ubicación para llegar más rápido. O que le decimos a algún funcionario público, toma tu propina para que me aceleres el trámite. Desde allí, querramos o no, estamos incurriendo en corrupción, ¿no es cierto? Esta coima que se paga es ya corrupción. Por más que digan, pero son 10 solcitos, mira, 10 soles comparado con los millones de Odebrecht no es nada. Pero desde ahí estamos fomentando ya, en muchos casos, nuestros hijos, los niños ven y creen que es algo ya normal. Sí, bueno, hay dos puntos ahí, ¿no? Lo primero es que lo que llama la atención en el Perú no solamente es que hay corrupción, sino que hay muchísima tolerancia a la corrupción.
Roba pero hace obra, ¿no? Ese famoso dicho que, bueno, no me importa que me roben con tal de que haga obra. Ahora, la obra que hace es la que queremos, la obra que hace, ¿quién la decidió? La obra que hace, ¿cuánto se pagó para que se haga y a quién se le pagó? Nosotros en el Perú no supervisamos el dinero que es nuestro dinero, es el dinero de los contribuyentes. Entonces, otro hace una obra que de repente a nosotros no es la prioritaria y se ha ido dejando de lado cada vez más la participación del vecindario, de la vecindad, precisamente en la dirección de las obras. Entonces, eso de roba pero hace obra es una expresión, como digo, de la tremenda tolerancia que hay hacia la corrupción, porque precisamente hay un poco la conciencia de que todos, mal que bien, le hemos pagado antes a algún policía para que por favor me deje ir, no vaya a ser que vaya a perder mi tiempo, tratando de hacer las gestiones para pagarla, todo. 70% dicen las encuestas. Pero, sí. Déjeme terminar, por favor. Pero la trampita, porque ahí hay una trampita, es que como todos somos corruptos, entonces no castigamos a los corruptos. Y eso es lo malo. Porque no todos somos igualmente corruptos, porque no todos tenemos igual grado de responsabilidad. Porque no es lo mismo dar 10 soles, como decía usted, a una autoridad para obtener un favor en la cola, por ejemplo, a estar pagando sistemáticamente un X% al Estado, al funcionario, para que me dé la licitación a mí, que soy la empresa que va a construir, o para armar un club de constructores, para ponernos de acuerdo nosotros qué cosas o cuánto le vamos a cobrar al Estado y hacer una especie de pool, de club, de tal manera que ya no haya competencia y nosotros podamos poner los precios, o, como ha ocurrido en el caso de Odebrecht, ya es un escándalo, que haya una gerencia de corrupción, una gerencia de coimas. Entonces, desde operaciones estructuradas, que es el nombre bonito que le ponían, ¿no? Desde los 10 soles hasta una gerencia, una empresa multinacional como es Odebrecht y las otras empresas brasileñas, una gerencia de corrupción, de operaciones estructuradas. Hay una diferencia, pues, no es lo mismo. Entonces, la trampita es decir, como todos somos igualmente corruptos, entonces no castigamos la corrupción. No, eso es lo que hay que decir. Y, padre, para terminar, desde el púlpito, digamos, desde las homilías, desde los mensajes de la iglesia, ¿se va a sentir esa voz a luchar, a decirle a la gente, no permitamos corrupción, denuncia a quien incurre en este flagelo? El Papa lo repite una y otra vez. Yo creo que los sacerdotes también lo hacemos. Mucha gente, la sociedad civil consciente, dice, no hay que caer ni siquiera en lo más mínimo, pero no es fácil, es una lucha que va a durar mucho tiempo hasta que los peruanos seamos conscientes de que los principales afectados por el tema de la corrupción somos los mismos peruanos. Nosotros en la universidad, en la Ruiz, tenemos un observatorio que cualquiera puede entrar, se llama Plataforma Anticorrupción. Precisamente lo lleva el señor Eduardo Vega junto con su equipo de investigadores, que lo que pretende es mantener informada a la población, a todo el que quiere entrar, no solamente los investigadores, sino todo el que quiere entrar, para ver, en primer lugar, en qué consiste la corrupción, cuánto está afectando a la economía del Perú, qué se está haciendo, porque hay mucho de bueno también contra la corrupción en el país, aunque no ciertamente, no siempre es visibilizado. Entonces yo sugeriría, si ustedes quieren informarse más, entren, Plataforma Anticorrupción, y de ese modo van a ver lo que constantemente va actualizando el Instituto de Ética y Desarrollo. Correcto, vamos a comprometernos a revisar permanentemente este observatorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya para conocer cómo está avanzando la corrupción y ojalá que disminuya, que sería eso importante. Padre Ernesto Cavazza, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sacerdote jesuita, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Radio Capital. Muchas gracias por la invitación, sobre todo sabiendo que usted ha estado en San Pedro durante tantos años. Muchísimas gracias. Perfecto, padre.